Aquí fácilmente nosotros podemos encontrar, aunque esté de cabeza, es entendible y se aprecia allí 15 voltios y de este lado 5 voltios. Esos son los voltajes que debemos investigar primeramente. ¿De acuerdo? Esa alimentación, vuelvo a repetir, cae a esta SMPS, que es autovolt, es decir, que trabaja desde los 160 voltios hasta casi los 400 voltios. No se daña, no le pasa nada, a pesar de que el voltaje fluctúe en esos dos valores que acabo de mencionar, siempre obtendremos una salida regulada de la misma para el aprovechamiento general de la tarjeta electrónica, microcontrolador e IPM, control de IPM, ya que el voltaje que llega a esta fuente es el mismo que llega al módulo IPM y el resto es historia sobre el módulo IPM. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, ya vimos aquí grandes rasgos de lo que les hablo. Ahora, acuérdense de todo lo que les acabo de decir. Vamos a ver el esquema que les acabo de hacer. En el esquema que nosotros vamos a ver a continuación, vamos a ver lo que les he estado mencionando. Lo vamos a ir viendo etapa por etapa. Quiero que se acerquen para que veamos mejor. Muy bien, aquí tenemos primeramente la alimentación eléctrica de 120-220 voltios. Yo le puse 120-220, aunque el equipo es 220. No está de más, yo le puse 120, pues la mesa de trabajo actualmente en este momento es de 120. Ya tendremos de 220 próximamente con una buena respuesta de potencia. Es decir, no vamos a tener una fuente que no se eleve el voltaje, sino que vamos a tener voltaje directamente desde Comisión Federal de 220 voltios para probar estos equipos reales con voltajes reales de aproximadamente unos 60 amperes. Pues bien, esto se alimenta con se protege, mejor dicho, con un fusible de 20 amperes. Aquí vemos el primer varistor ZNRJ03 o 03J. Y aquí es lo que les mencionaba. Esta pequeña fuente que tenemos aquí, o esta pequeña sección de control, es la que me va a proporcionar 70 voltios para el control de la comunicación. Ella coge voltaje de aquí, después del fusible, y de el neutro, después de toda la red. Bueno, básicamente todo eso es tu mismo alambre, entonces prácticamente da igual que lo haya puesto aquí como lo haya puesto acá, ¿de acuerdo? Pero sí, la alimentación de línea es posterior al fusible. Este es el arreglo que tenemos para la comunicación. Hay 70 voltios y ese voltaje entra directamente hasta los puentes rectificadores en un arreglo que vemos a continuación, y esto después pasa por unas resistencias. Ya les colocaré el valor posteriormente, un diodo de protección, y hacia la punta de comunicación o cable color rojo. Aquí termina este punto de comunicación, es en mi tarjeta electrónica, se los muestro. Aquí la conexión de comunicación es este pin. Aquí ustedes pueden ver las resistencias que les hice mención. Aquí están. Y estas vienen para acá y se conectan a estos dos autoacopladores, que es el sistema o el diagrama que les acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Y en su diodo aquí está atrás de esta masa blanca. Aquí está el diodo hecho a este pin, que es el pin de comunicación. Vemos en el esquema lo que les acabo de mencionar. Aquí está el diodo de protección, aquí, y a la salida el pin. ¿Hecho? Entonces esta sección que les marqué aquí es para la comunicación. Ojo, aquí es importante que tengamos 70 voltios para que esto funcione. Ahora, continuamos sobre la red principal de alimentación. Después tenemos un capacitor, nuevamente otro juego de capacitores. Ese es el filtro EMC, ya lo he explicado en anteriores videos para qué sirve, cómo funciona y por qué lo tienen los equipos, sobre todo estos
con alta resonancia, con alta vibración, con mucha generación de armónicos. Y enseguida tenemos una resistencia acoplada directamente al voltaje de corriente alterna, pasando después de dos bobinas, ¿de acuerdo? Dos bobinas, y nuevamente tenemos otro arreglo con varistores, protegiéndonos por picos de voltaje entre líneas y hacia tierra, ¿de acuerdo? Después tenemos otra bobina agrupada en un solo toroide y un capacitor, y esto continúa. O sea, realmente esta tarjeta está súper protegida en ese aspecto. Nuevamente tenemos otro filtro MC con más capacitores y acoplamiento a tierra. Después tenemos otra bobina más, acoplados en un mismo toroide. Ven, aquí ya vimos cuántas están en toroides. Una, dos, y tenemos otras dos independientes. Es decir, ya llevamos prácticamente 3 juegos de bobinas. Si nosotros vemos en la tarjeta electrónica, esas bobinas ya se las mencioné. Aquí están las dos primeras que vienen separadas y los dos toroides que vienen juntos. ¿Hecho? Entonces después de aquí ya viene lo interesante. Ahora tenemos acá enseguida lo interesante, lo que les decía, el relay relay power y relay start. Ciertamente son dos relevadores, pero uno es del tipo PTC. Este PTC ya saben cómo funciona. Este PTC, una vez que se calienta por consumo o alto consumo de energía o corriente fluyendo a través de él, se abre, esta resistencia se va ampliando, se va haciendo más grande hasta el punto en el que se llega a considerar un circuito abierto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un relevador que se llama Relay Power. Básicamente esto está como mero amortiguador para la alimentación o entrada a alimentación, para aquellas veces en las que la energía eléctrica es cortada del suministro y de repente esta llega, es decir, que el voltaje no ingrese de golpe, es absorbida por el PTC. Es como cuando aquí en mesa de trabajo colocamos un foco en serie. El foco serie se ilumina en su totalidad, en lo que los capacitores se cargan de tensión. Una vez que estos ya se cargaron de tensión, la corriente disminuye a tal grado que el foco se apaga prácticamente. Eso pasa lo mismo con el PTC, es una forma de amortiguar esa entrada o pico de voltaje. Después tenemos el CT. El CT es el transformador de corriente, ¿de acuerdo? Este es importante porque sensa que por este cable o este conductor esté fluyendo corriente eléctrica, y esa información la aprovecha un secundario para mandar esta información a el microcontrolador. Después tenemos un circuito abierto marcado por el conector o CNPFC in de color rojo. Posterior está el CNPFC out. Esto no es otra cosa más que una bobina externa. Yo le puse aquí external coil. Es una bobina externa o el reactor externo, que bien puede ser del toroide que les mostré hace un instante, este toroide, o bien en algunos equipos como este. El voltaje continúa después de esta bobina toroide y sigue siendo de corriente alterna. Esa corriente alterna ahora sí ya ingresa a mi principal fuente de corriente continua, mi módulo PFC o PSC, como quieran llamarle. Esta alimentación entra por las terminales S y R, es decir, la corriente alterna llega por aquí y se introduce en S y R. Por la terminal P y por la terminal N obtenemos nuestros voltajes positivo y negativo de 170 voltios de alimentación. De ese en el momento, porque estoy alimentando con 120. Entonces, al obtener eso por un puente rectificador, obtenemos el voltaje pico. ¿De acuerdo? Por eso es que llega a 168 y 170 voltios. Dentro del módulo PFC vamos a encontrar nosotros un puente rectificador y un par de IGBTs. ¿De acuerdo? Ya en futuro les enseñaré cómo funciona el módulo PFC, cómo es que integra esa particularidad con sus IGBTs para aumentar el voltaje hacia
la sección de mi IPM. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje positivo y negativo sale, aquí hay un capacitor que es el 175 acoplado directamente a la red positivo y negativo. ¿De acuerdo? Pero también hay 4 capacitores más electrolíticos. Esos son los capacitores grandes de 450 voltios, 560 microfaradios. Hay que apuntar el dato. Su alimentación eléctrica llega hasta este punto, como positivo y negativo alimentan a mi SMPS, que es el transformadorcito negro que les mostré, y este a su salida me otorga 15 voltios, que después es regulado por el IC01 y me da o me entrega 5 voltios para el control del microcontrolador. Entonces nuestro objetivo, bueno, aquí ya sigue para la potencia del IPM, voltajes desde 160 hasta casi 400 voltios. Le puse ese en promedio. Bien, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Si no enciende, ¿qué es lo que necesitamos averiguar? Uno, primeramente que esté el voltaje 15 y 5 voltios. Estando este voltaje, nos vamos a ir directamente sobre el microcontrolador o sobre la sección del microcontrolador que lo hacen arrancar, lo hacen trabajar. Es probable que ni siquiera esté trabajando el microcontrolador o esté totalmente averiado. Si estos voltajes no estuviesen, entonces nos vamos de aquí para atrás. Vamos a checar esta tensión. Si está este voltaje, nos vamos a la sección microcontrolador. Si este voltaje no está, nos vamos hacia atrás, porque todo esto puede estar fallando. De hecho, todo esto que ya les acabo de mencionar, vamos a ver entonces con nuestra tarjeta electrónica qué es el problema que tenemos en esta ocasión. Bien, este esquema electrónico les voy a colocar los valores, voltajes y todo lo que resulte de este análisis de esta placa electrónica, y estará ahí agregado a la carpeta de los miembros del canal en el nivel 2 en adelante. De acuerdo, compañeros. Ahora, fácil, lo que vamos a hacer es que vamos a alimentar aquí con 120 voltios. Así, 120 voltios. No olvidemos colocar el reactor. Y en el reactor, como ya les dije, va en el conector rojo y en el conector azul. Ahí está el reactor. Vamos a colocar aquí 120 voltios. Esto lo hacemos para acá. No importa por el momento. Aquí, voltaje de corriente alterna. Listo. Esperemos que no se nos junte. Lo ponemos por aquí para evitar un accidente. Muy bien. Listo. Y colocamos nuestro multímetro en voltios de corriente continua. Allí, corriente continua. Encendemos. Listo. Ahora sí. Pásense de este lado para que vean. Vamos a conectar a la red eléctrica. Y vamos a ver la operación de los LEDs. Perdón, la operación de nuestro foco de protección serie. Eso lo vamos a ver aquí arriba. Espero que se aprecie por allí. A ver si lo alcanzamos a ver aquí en este tiradero que tengo. Ahí en la esquinita se puede apreciar nuestro foquito serie. Ahí lo vieron, que destelló. Bien. Bueno, ahí ya alimentamos de voltaje de corriente alterna. Lo podemos averiguar si hay voltaje de corriente alterna, por supuesto, en cualquiera de las partes antes mencionadas. Pero aquí lo que nos atrae desde ya para resolver este problema es revisar aquí que tengamos los 15 voltios y los 5 voltios. La punta negra la vamos a colocar a GND. ¿De acuerdo? GND, ¿dónde hay GND aquí en esta placa? Aquí, en estas resistencias que tenemos como sensores de corriente para el motor. Aquí tenemos el negativo. Bien, y con la punta roja vamos a ver aquí donde dice 15 voltios. A ver si lo ven. Después de la fuente, ahí tenemos el pin que dice 15 voltios junto a ese capacitorcito que parece colita de abeja. Parece abeja. Aquí vamos a ver si hay 15 voltios. Hecho. Y luego acá
si hay 5 voltios. Y vamos a tomar la determinación con base al resultado que vayamos a obtener. Entonces vamos a ver cuánto voltaje tenemos. Colocamos en negativo y aquí tenemos 14,7 voltios. Es correcto, se considera correcto. Y en 5 tenemos 4.99 voltios, básicamente los 5 voltios. Entonces aquí el problema está en la sección que va al microcontrolador. Es importante checar lo siguiente. Aquí el microcontrolador está por la parte inferior. Sé que está por aquí porque aquí tenemos la EEPROM y aquí tenemos su cristal. Es importante verificar que el cristal esté oscilando. Eso lo podemos realizar con nuestro osciloscopio. Vamos a encender el osciloscopio y vamos a medirle entre negativo y una de las dos terminales del cristal, del piezoeléctrico, que tengamos la frecuencia que ese cristal nos debe entregar. No he visto de qué matrícula es, de qué frecuencia es, pero vamos a ver cuando menos que tengamos una frecuencia que emana, genera, produce gracias al efecto piezoeléctrico. Nuevamente nos vamos a conectar en negativo o GND, que para esas alturas es importante checar, por ejemplo, los test point. Hablando de los test point, yo ya les había mencionado hace mucho tiempo cómo revisar. Aquí ya podemos ver uno que dice MGD, pues aquí va a ser mi tierra. De hecho, entonces ahí ya estoy conectado a tierra y con la otra terminal mido las terminales de extremo del cristal para ver cuánto voltaje hay y si hay frecuencia. Es importante colocar el osciloscopio para poder medir voltaje de corriente continua y a la vez frecuencia. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer que se seleccione voltaje de corriente continua, VDC, le doy entrar y aquí voy a medir voltaje de corriente continua y aquí una forma o generación de onda. Checamos nuevamente al cristal, colocamos en GND, medimos y tenemos 4,5 voltios y no hay forma de onda. Vean, nuevamente allí y tenemos 4,5, no hay forma de onda. Bien, vamos a medir la otra terminal del cristal. Esta de acá. Y tenemos 4,9 voltios, no hay frecuencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero, pues es que ya vi que hay voltaje allí. Ese voltaje sale del microcontrolador. Ese cristal no se alimenta de manera externa. Ese cristal se alimenta por medio del microcontrolador. Lo que quiere decir que el microcontrolador sí le está entregando dicha tensión al cristal para que éste otorgue una frecuencia. No lo está haciendo. Vamos a ver de qué valor es ese cristal. Y la primera prueba sería reemplazarlo. Voy directamente sobre ese cristal. Continuamos. Bien, compañeros, aquí tenemos el cristal. Vamos a ver de qué valor es. Aquí alcanzamos a ver que dice 100G405. Bien. Bueno, por experiencia en otros tipos de cristales donde marca 800 o 400, sé que es 4 MHz y 8 MHz, y este marca 100G, lo que quiere decir que este es un cristal de 10 MHz. Bien, vamos a buscarlo. La verdad es que dudo mucho que lo tenga. Lo más común es que tenga de 4 y de 8. Pero bueno, vamos a buscar en partes de deshueso, en tarjetas de deshueso de la marca LG, a ver si lo encontramos. Vamos a buscarlo, vamos a darnos a la tarea de buscar. Continuamos. Ya lo colocamos, encontramos una parte de uso, de deshueso, aquí lo tenemos, ya instalado, y aquí está el que quitamos. Bien, vamos a probar
alimentamos con voltaje de corriente alterna en los cables gris, perdón, en los cables café y azul, con mucho cuidado para evitar que estas terminales se junten. Colocamos su reactor, listo, y energizamos. Bien, ya está conectado y no trabaja en absoluto. Asumo yo que el resultado pues debe ser igual, de voltaje sin frecuencia. Vamos a medir voltaje. $4,5 y frecuencia no hay frecuencia. Ahí nos dice 60 Hz, pero no está leyendo absolutamente nada. Ok, compañeros, aquí ya tenemos un problema mayor. Ya estamos hablando de un problema de arranque en el microcontrolador. Es necesario conocer qué tipo de microcontrolador es para revisar cuáles son sus voltajes de reset, cuál es el voltaje que utiliza como referencia, su voltaje de polarización, los voltajes de trabajo que requiere dicho microcontrolador. Si se torna difícil el trabajo, pues de no tener o encontrar la causa de falla, la causa raíz del problema, tendríamos que recurrir a conseguir el microcontrolador, pero que tiene que ser exactamente el mismo, cosa que la veo muy complicada, la verdad. Va a ser muy complicado encontrar un microcontrolador igual o las características del mismo. Esa plantilla que tiene ahí encima es una etiqueta que viene de fábrica para como número de parte, vaya, del mismo componente. Lo que nos queda aquí es inspeccionar el microcontrolador si no tiene por allí algún componente dañado, DSMD en su periferia. No sé, inspeccionar la tarjeta en general. Aquí ya viene a hacer una inspección visual de todos los componentes aledaños al microcontrolador, es decir, todos esos capacitores, que ninguno se vea dañado, esas resistencias que están alrededor, que no presenten daño o estén devaloradas. La verdad que sí va a estar complicado. Voy a retirar esta etiqueta para revisar el número de parte, buscarlo en internet, bajar el datasheet y ver cuáles son mínimo los voltajes que requiere este microcontrolador para que trabaje. Lo primero entonces es la inspección. Voy a hacer una inspección general alrededor de este microcontrolador y ver si encuentro algún inconveniente.